Hola, bienvenidos al curso de microeconomía en la licenciatura en Administración y Comercialización. Yo soy el instructor, soy el profesor Galo Moncada Freire, soy licenciado en Economía y tengo una maestría en Economía de Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En esta primera sesión, pues vamos a hablar un poquito sobre las generalidades del curso, ¿verdad? Y vamos a entrar en materia introductoria de lo que en sí es el área de la economía. No. En primer lugar, pues tengo que informarles que el curso va a constar fundamentalmente de dos evaluaciones, ¿no? Un examen parcial, un examen final, y también vamos a tener en el curso pues que realizar actividades que se las van a hacer, que se las van a presentar, ¿no? Bien, en el programa de nuestro curso, en el programa de nuestro curso de economía, nosotros vamos a tener pues un programa de microeconomía, vamos a tener un programa bastante interesante con el objetivo de que el estudiante entienda en sí el funcionamiento de los mecanismos de mercado y asimismo los actores que interactúan en estos mecanismos de mercado, como son los consumidores y como son los productores y su interacción para fijar precios y cantidades. Entonces, en la primera etapa, nosotros vamos a hablar un poquito sobre la introducción a la economía, vamos a hablar sobre el concepto de economía, el flujo del circular de la economía que nos va a indicar cómo funciona el sistema económico, luego vamos a ver un poquito cuál es el enfoque de la economía capitalista, ¿verdad? Su evolución, no vamos a profundizar en esos aspectos porque ya sería materia eso de un curso de historia del pensamiento económico. Después vamos a ver cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? De una manera muy general, ¿no? El sistema capitalista como organización social. Y finalmente, algo muy importante en lo que sí voy a hacer énfasis, porque es un tema de actualidad, es analizar un poquito la crisis, cómo se ha suscitado la crisis, por qué razón actualmente existe una crisis, pero para poder entenderla me voy a remontar un poco desde el auge un poquito de la economía neoliberal, que es de la década de los 70, los 80, ¿verdad? Y qué ha ocurrido en los 90. De esa manera ustedes van a poder hacer todas las conexiones posibles para que no vean esta crisis como un hecho aislado, sino que vean que esta crisis fundamentalmente es un proceso, ¿verdad? En que la economía, que se da por la evolución mismo del sistema. Luego vamos a entrar a la primera gran etapa, pero antes de eso, pues va a quedar bien claro en esta primera parte cuál es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Nuestro enfoque y nuestro estudio va a ser acerca de la microeconomía y por qué un estudiante de negocios, un empresario, tiene que entender de economía, ¿no? Si dicen, bueno, yo soy empresario, yo voy a tomar decisiones, mi objetivo va a ser maximizar los beneficios, pero ¿por qué es importante para un empresario conocer de las variables, conocer del entorno económico y conocer del funcionamiento de los mercados? Eso en esta primera etapa. Luego vamos a ir ya a entrar en materia. La microeconomía se caracteriza porque utiliza muchos modelos, generalmente son modelos abstractos. Cuando nosotros estudiamos economía simplificamos la realidad, entonces vamos a tener que utilizar herramientas matemáticas. Para esto vamos a hacer una introducción a estas mismas herramientas matemáticas, única y exclusivamente funciones lineales muy sencillas, pero que nos van a permitir entender cómo interaccionan, ¿verdad?, los precios y las cantidades y los consumidores y productores para llegar a un determinado equilibrio en el mercado. Entonces, en la demanda vamos a ver un breve repaso de función lineal y pendiente, luego un concepto de demanda, los factores que afectan a la demanda, las formas de calcular la curva de demanda, ¿verdad? Y finalmente un análisis de las gráficas y desplazamientos. Después analizaremos en nuestra tercera unidad, ¿verdad?, el concepto de oferta, los factores que afectan a la oferta. Nosotros vamos a hacer unas gráficas sencillas donde vamos a ver que estas curvas se desplazan, no existen desplazamientos, ¿verdad? Y también existen movimientos sobre la misma línea que representa el modelo de oferta. Vamos a entender por qué razón existen los desplazamientos y por qué razón existen estos movimientos de las cantidades tanto demandadas y ofrecidas sobre la misma línea que representa el comportamiento tanto de consumidores como de productores. Después vamos a analizar el equilibrio del mercado, que es simplemente cuando tanto consumidores y productores se ponen de acuerdo en precios y cantidades.
En la cuarta unidad hay un tema muy interesante que son los excedentes al productor y al consumidor. Ahí veremos un poco y entraremos a hablar un poquito del gobierno, aunque no es tema de este curso, porque cuando hablamos de gobierno hablamos fundamentalmente de macroeconomía, que es otra área de estudio de la economía. En estos excedentes al productor, al consumidor, en primer lugar vamos a analizar los impuestos. ¿Cuántos tipos de impuestos existen? Pues existen impuestos directos, indirectos, analizar el déficit del gobierno, ¿verdad? Y dentro de ese déficit del gobierno, las políticas que deben de aplicarse, que se conocen con el nombre de políticas fiscales políticas fiscales expansivas y restrictivas, ¿verdad? Para el manejo económico de ese presupuesto del Estado y de la política económica. Luego vemos el impuesto al consumidor, cómo el gobierno va a influir sobre el equilibrio del mercado. El excedente al consumidor y productor. Vamos a dar una definición de lo que es excedente al consumidor y al productor. Y finalmente vamos a hacer pequeños modelos para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Simplificando la realidad, cómo interactúa el gobierno y cuál es, cuando el gobierno decide imponer un impuesto, cuál es el impacto que tiene en el mercado. Finalmente, pues en esa etapa vamos a ver las elasticidades, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda, ¿verdad? Y después, pues, la elasticidad cruzada de la demanda, conceptos muy importantes que nos van a servir mucho más adelante, ¿verdad? Cuando tengamos que hacer, por ejemplo, planes de negocios, donde tengamos que hacer estudios de mercado para poder definir qué tipo de bienes tenemos, si tenemos bienes normales, bienes inferiores, etcétera, ¿no? Después vamos a entrar al análisis de elasticidad y la elección del consumidor, ¿verdad? Ahí veremos un poquito de elasticidad precio de la oferta, los tipos de elasticidad precio, ¿verdad? Y finalmente, pues, en el consumidor comenzamos a ver los métodos de elección, la satisfacción del consumidor, ¿no? Esta teoría de la utilidad. Vamos a hacer un muy interesante análisis de la teoría de la utilidad, la recta presupuesto y el equilibrio del consumidor, para después enfocarlo un poquito a la empresa, ver la organización de los vendedores y un poquito vamos a hablar sobre los estímulos y las prestaciones, ¿verdad? En la unidad siguiente, que es la 6, vamos a ver a la empresa y los costos, entramos al estudio de la empresa, analizaremos los factores de producción, un tema muy importante esto de los factores de producción. Quizás ustedes cuando hicieron sus estudios de prepa les habrán dicho, pues bueno, los factores de producción son tierra, trabajo, capital. Eso es una forma muy simple de nombrar los factores de producción. Nosotros vamos a hablar en cambio de recursos humanos, de recursos naturales, vamos a hablar de recursos tecnológicos y al capital pues simplemente la formación de capital también lo podemos englobar como recursos financieros. Finalmente veremos en las dos últimos puntos de esta unidad la diferencia entre costos económicos y costos contables, ¿verdad? El costo económico lleva en sí un concepto muy importante en economía, que es el concepto de costo de oportunidad, la mejor alternativa que se pierde, ¿no? Que dejamos de percibir por tomar otra elección. Eso es un concepto que tenemos que tenerlo bien claro porque nos va a servir, ¿verdad? Durante todo el estudio de esta interesante licenciatura en Administración y Comercialización. Luego tenemos la utilidad marginal como medida de valor. Analizaremos también en la siguiente unidad, que es la 7, pues los costos económicos. Y ahí pues se va a poner muy interesante porque vamos a entender qué es esto de los costos fijos, los costos variables. Dentro de costos fijos y costos variables, ¿verdad? Vamos también a analizar esto que es muy importante, que es el riesgo de operación, ¿no? El costo fijo, mientras mayor es el costo fijo en una empresa, mayor va a ser el riesgo de operación. Mientras menor es el costo fijo, menor va a ser el riesgo de operación. Los costos medios y los costos marginales. El análisis de los costos medios en economía es muy interesante porque a través de los costos medios nosotros vamos a poder entender tres conceptos fundamentales que son las economías de escala, las deseconomías de escala, los rendimientos constantes de escala, ¿no? Economías de escala, ¿no? Un concepto muy interesante, ¿verdad? Muchas empresas multinacionales buscan desarrollar economías de escala para poder permanecer en el mercado. La característica fundamental de una economía de escala, ¿cuál es? Después lo analizaremos a mayor detalle, que a medida que la producción aumenta, simplemente el costo medio de producción cae. Y la utilidad económica como tal, ¿no? La utilidad económica como tal. Luego veremos un poquito de renta. Ahí veremos pues intereses, utilidad, la oferta intertemporal, ¿verdad? Y también analizaremos ciertos conceptos de matemática financiera simple, como el interés simple,
el interés compuesto, el valor futuro, el valor presente, la utilidad económica, y lo interesante aquí es que vamos a entender la importancia de la tasa de interés. Muchos se preguntarán, bueno, nosotros ¿por qué tenemos que llevar una materia de economía? Precisamente porque el entorno económico, ¿verdad? A través del entendimiento del entorno económico nos va a permitir minimizar las decisiones, minimizar el riesgo en nuestras decisiones de financiamiento o inversión. Y para poder minimizar ese riesgo nosotros tenemos que entender el comportamiento de lo que es el costo del dinero y lo que es la tasa de interés, ¿no? Generalmente, pues la fijación de la tasa de interés, el instituto encargado de fijar la tasa de interés, pues es el Banco de México, ¿no? Es una herramienta que utiliza en política monetaria, ¿verdad? Por esa razón es muy interesante estos cursos de economía en una carrera de negocios. Bien, en la unidad 9, vamos a ver los mercados. Ya en la parte final de nuestro curso, ya cuando entremos a esta parte de los mercados, ya habremos analizado y entendido las herramientas fundamentales en este curso básico de microeconomía. Tendremos las suficientes herramientas para entender pues lo que es una competencia perfecta, lo que es un monopolio, lo que es un oligopolio. Podremos estudiar por qué existen leyes antimonopolio, ¿verdad? ¿Por qué los oligopolios y los monopolios muchas veces no son tan bien vistos por el público? ¿Por qué existen leyes antimonopolio? Para adelantarme un poquito de eso, una característica fundamental de un monopolio es que el monopolio busca a toda costa restringir producción y subir niveles de precios. Y en el momento que restringe producción y sube precios, genera un costo social en la economía. ¿Por qué? Porque le va a quitar un excedente al consumidor, ¿no? Si sube de precio, lógicamente, los ingresos de los consumidores les van a alcanzar menos para poder demandar bienes y servicios. Ahí analizaremos el costo social. En la última unidad, ¿verdad? Que es la unidad 10, vamos a ver las conclusiones, analizaremos un último punto que es demanda y oferta de recursos, ¿verdad? Las conclusiones del curso, ¿verdad? Y el respectivo repaso. También quería recordarles que ustedes, cualquier pregunta y cualquier inquietud, pues van a tener un tutor quien va a ser su, podríamos decir, facilitador para cualquier pregunta y inquietud, ¿verdad? De los temas interesantes de economía que charlemos aquí, pues puedan ser aclarados, ¿no? Muy bien, en esta sesión 1 va a tener un objetivo particular. ¿Cuál es? Pues fundamentalmente los estudiantes estarán en capacidad de entender las principales características de la economía de mercado y el entorno económico empresarial de manera general. Y el objetivo específico es que el estudiante entenderá a la economía de mercado como un sistema de organización social. Bien, entonces ahora sí entremos en materia y analicemos un poco el concepto de economía, ¿no? En primer lugar, la primera característica o lo fundamental que tenemos que tener claro es que la economía es una ciencia social, ¿verdad? Es una ciencia social que sí es cierto que tiene una parte técnica y una parte cuantitativa muy fuerte, pero ¿por qué es una ciencia social? Porque son personas que están en diferentes, podríamos decir, en diferentes puestos dentro del sistema económico, ya sea como productores o como compradores, que interactúan, ¿verdad?, entre sí. Una característica o un problema fundamental que debe resolver la ciencia económica es que definitivamente las necesidades de los individuos son ilimitadas, ¿verdad? En cambio, los recursos que necesita ese individuo para satisfacer esas necesidades son limitados, ¿verdad? Entonces, necesidades ilimitadas versus recursos limitados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si un individuo no va a poder tomar todas las decisiones de elección que le permitan satisfacer todas sus necesidades, sino que muchas veces va a tener que decidir entre un bien u otros bienes, entre una actividad u otras actividades. No generalmente va a poder realizar todo, ¿verdad? Y que los recursos que muchas veces necesita la economía para satisfacer las necesidades de los consumidores son limitados. Por ejemplo, la energía, la economía mundial se centra en un energético muy importante que es el petróleo. El petróleo pues es un recurso que le permite al sistema económico y a la industria moverse. Ese recurso pues es un recurso
que no es ilimitado, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales el año pasado y años anteriores el precio del petróleo ha sido alto, pues es precisamente ¿por qué? Porque la demanda de muchos países ha sido grande y eso ha provocado un aumento de demanda, una subida del precio en el mercado internacional. En este año el precio del petróleo, ¿por qué ha caído? Fundamentalmente porque estamos en una economía en crisis, entonces una restricción de la demanda, ¿verdad? Una contracción económica y pues los países que necesitan de este energético pues lo demandan en una menor proporción. Otra de las características fundamentales de la economía, ¿verdad? En esta introducción que vamos a hacer, es que fundamentalmente hay tres problemas económicos que el sistema necesita resolver. El qué producir, el cómo producir y el para quién producir. Cuando hablamos de estos problemas que necesita resolver, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que tener bien claro una cuestión, ¿verdad? En primer lugar, pues, el qué producir, el cómo producir y el para quién producir, cuando en la década de los 80 todavía existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo planificaba y lo organizaba totalmente, o resolvía estos tres problemas totalmente el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado era el dueño ¿de qué? De todos los factores productivos. En cambio, en la economía de mercado, que es en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros nos desenvolvemos, estos tres problemas fundamentales de la economía, el qué producir, cuáles son esos bienes y servicios, cómo producir, qué factores productivos utilizaremos, cuánta tecnología y el para quién producir, ¿verdad? Esta cuestión de la distribución lo resuelve tanto el mercado como el Estado, ¿verdad? Entonces, estos países que en la década de los 80 todavía existían, como los países, la Unión Soviética y los países de Europa del Este, centralizaban sus decisiones en el gobierno y el gobierno resolvía estos problemas, ¿verdad? Resolvía estos problemas. En cambio, en el mercado, en la economía de mercado, de alguna u otra manera, esta interacción entre consumidores y productores permite una eficiente asignación, ¿verdad? O es en teoría lo que se considera que el mercado permite una eficiente asignación tanto de factores productivos como de bienes y servicios. Ahora, esto de factores productivos y esta eficiente distribución de factores productivos y bienes y servicios, pues es un tema bastante polémico que a veces entra dentro del campo de la política, porque hay muchos críticos de la economía de mercado que dicen no. El mercado no permite una eficiente asignación de factores productivos y bienes y servicios. ¿Por qué? Porque se considera que en la economía mundial fundamentalmente lo que predomina es una estructura oligopólica. Y al ser una estructura oligopólica de grandes corporaciones, lo que sucede es que hay una restricción de producción, una subida de precios, y al haber restricción de producción y subida de precios se genera un costo social que no permite esta eficiente asignación de bienes y servicios. Para concluir este primer punto de esta sesión, podemos decir de manera muy simple que la economía es una ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, ¿verdad? A manera muy simple podemos decir que ese es un concepto básico de lo que en sí es la ciencia económica. Es una ciencia social que se encarga del estudio de la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. Bien, hay un modelo muy interesante y nosotros tenemos que, antes de entrar en materia y ver los modelos mediante los cuales vamos a desarrollar nuestra teoría económica, tenemos de entender, ¿verdad?, que existe un flujo circular de la economía que es un esquema que representa los principales actores que intervienen en el sistema. Este flujo circular de la economía tiene fundamentalmente cuatro actores, ¿verdad? De manera muy simple. Podemos complicar más ese esquema si le agregamos otro actor que es el gobierno, pero prefiero yo dejar un poquito fuera el gobierno para centrarnos en los actores de la microeconomía. Entonces, ¿cuáles son estos actores? En primer lugar tenemos a las empresas. Estas empresas, ¿qué hacen? Simplemente las empresas ofrecen bienes y servicios a la colectividad. Las empresas generalmente son aquellas que demandan materias primas para de esta manera manufacturarlas y convertirlas en productos terminados, ¿no? Que esos productos terminados se los ofrece en el mercado de bienes y servicios. Por otro lado tenemos el mercado de bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios, tanto oferentes como demandantes,
interactúan. ¿Para qué? En el caso de los demandantes, para comprar bienes y servicios que satisfacen las necesidades. En el caso de los oferentes, ofrecen esos bienes y servicios. Del otro lado tenemos al mercado de los factores productivos. Y aquí vuelvo a recalcarles, ¿qué es esto de los factores productivos? Cuando nosotros estudiamos la preparatoria, pues nos dicen los factores productivos son tierra, trabajo y capital. Muy bien, nosotros podemos decir aquí que los factores productivos son, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los recursos humanos, los recursos naturales, los recursos tecnológicos, ¿verdad? O la tecnología, y también pues tenemos la formación del capital, ¿no? El capital que no solamente se lo debe entender como capital financiero, sino que también existen bienes de capital como la maquinaria, la infraestructura que genera producción también en un país, ¿no? Por otro lado están las familias y los consumidores. Las familias interactúan en dos sentidos. En primer lugar, pues las familias ofrecen su mano de obra en el mercado de factores productivos, ¿verdad? Y las empresas demandan en ese mercado de factores productivos la mano de obra que ofrecen las familias. Pero también las familias demandan los bienes y servicios, ¿verdad? En el mercado, ¿verdad? En cambio, las empresas ofrecen esos bienes y servicios en el mercado. Y es así como estos cuatro actores interactúan entre sí, ¿verdad? En organizaciones pues que pueden ser pues una competencia, un sistema de competencia, aunque la competencia perfecta pues es un modelo demasiado, se podría decir, no, sí puede haber ejemplos muy parecidos a competencia perfecta, pero no completamente, valga la redundancia, pues que cumplan todas las características de ese mercado, ¿verdad? Pero puede ser otro tipo de mercado, como el monopolio, como el oligopolio, ¿no? Que todavía existen, aunque el monopolio pues se lo considera totalmente una distorsión. ¿Por qué? Porque cuando existe un monopolio y un oligopolio, existen muy pocos ganadores dentro del sistema económico y muchos perdedores. Fundamentalmente, cuando existe competencia, que era el ideal de Adam Smith, pues la sociedad en sí se ve beneficiada, ¿no? Ahora, hay otro actor muy interesante, que no lo hemos puesto por ahora en el modelo pues por cuestiones académicas y también para que no sea más complejo, pues es el gobierno. El gobierno voy a hablar un poquito y voy a ampliar el concepto, ¿no? El gobierno en todo país es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que gira las directrices, ¿verdad? Es el que da las directrices que debe seguir un país en cuanto a su política económica. Y en el momento que el gobierno genera esa política económica, va a tener un impacto directo en las empresas, fundamentalmente, y también en los consumidores. Entonces, en estos dos actores, tanto empresas como familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno muchas veces toma decisiones en cuanto a salarios, porque el gobierno muchas veces toma decisiones en cuanto a subida o bajada de impuestos, porque el gobierno muchas veces toma decisiones en cuanto a subsidios. Si toma decisiones en cuanto a subida o bajada de salarios, lógicamente las familias, que son las que ofrecen su mano de obra en el mercado de factores productivos, van a ver afectadas, ya sea de manera positiva o negativa, su nivel de consumo o su estándar de vida. En cambio, un impuesto, ¿qué sucede? Pues un impuesto generalmente va a generar un poquito de recesión en las empresas, ¿verdad? Pero por otro lado, el sector público se va a ver beneficiado. Y aparte de eso, pues en los subsidios, la sociedad, pues de alguna u otra manera, o cierto grupo de la sociedad se va a ver beneficiada, pero en cambio el gobierno va a generar un endeudamiento o va a tener un déficit fiscal que va a tener que cubrir, y esa manera de cubrir ese déficit fiscal va a tener que tomar ciertas decisiones de política que van a afectar de todas maneras al sistema. Entonces, el gobierno es un actor muy importante. Y pues cuando ustedes tomen, ¿no?, un curso de macroeconomía, ahí podrán ver pues, que de alguna u otra manera el gobierno tiene dos herramientas fundamentales en su política económica, que es la política fiscal, que vendría a ser como su mano derecha, que es la política monetaria, ¿verdad?, que sería como su mano izquierda. Y dentro de la política fiscal, lo que busca el gobierno es el manejo del presupuesto del Estado, y dentro de la política monetaria, fundamentalmente el control de la inflación y del costo del dinero. Bien, ahora nos vamos a centrar un poquito sobre lo que en sí es la economía capitalista,
o la economía de mercado, ¿verdad? La economía de mercado, dentro de las principales características en su historia, podemos decir que surgió en Europa en el siglo XVI. Esta economía de mercado o esta economía capitalista pues se considera un sistema de organización social, definitivamente, donde predomina la propiedad privada de los factores de producción, ¿verdad? Acuérdense que en la economía de mercado predomina la propiedad privada de los factores de producción, pero no de todos. No de todos. ¿Por qué? Porque hay ciertos sectores estratégicos en los países que no pueden o que no están en manos privadas por decisiones de la sociedad o por decisiones del gobierno, ¿verdad? Pero generalmente las autoridades del gobierno las elige la sociedad. Entonces hay ciertos sectores estratégicos que los países no quieren pasarlo a manos privadas. Uno de esos sectores estratégicos, por ejemplo, en América Latina, es el petróleo, es el gas. No pueden pasar a manos privadas. Por otro lado, existen otros sectores que sí están en manos privadas, ¿no? Que sí están en manos privadas. Por ejemplo, otro sector que también se considera que no debería pasar a manos privadas es el sector salud, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos países de Europa que existe el estado de bienestar, se considera la salud pues como un derecho humano, ¿verdad? Y, por ejemplo, siguiendo muy lejos, en Canadá también, y pues lo ideal sería que todos los habitantes de una sociedad tengan acceso a este recurso, a esta necesidad que es la salud, ¿no? Y que no tenga un costo, sino que sea financiado a través de los sectores estratégicos que maneja el gobierno o a través de los impuestos. Ahora, este capitalismo, sin entrar a profundizar, porque como les decía anteriormente, no es un curso de historia del pensamiento económico, ha tenido una evolución, ¿no? Desde un capitalismo mercantil, donde simplemente pues, el comercio ha sido la base fundamental, ¿verdad? De hecho, pues la colonización en América se da por la búsqueda de nuevas rutas para el comercio en esa etapa del capitalismo mercantil. Luego tenemos un capitalismo industrial que se desarrolla con la revolución industrial que ocurrió en Inglaterra y la producción en serie, ¿verdad? Y donde también se da pues, la división internacional del trabajo. Y finalmente el capitalismo financiero, ¿no? Que es el capitalismo actual, el capitalismo financiero, donde la característica fundamental es que gracias a la tecnología que se ha desarrollado, existe un libre flujo de capital, ¿verdad? En el sistema económico mundial y muy poco flujo de mano de obra. También se reconoce que el mercado asigna de forma eficiente factores, y eso ya se los había mencionado anteriormente. La característica fundamental de una economía de mercado, ¿cuál es? Y del sistema capitalista, ¿cuál es? ¿O cuál se cree que es? ¿Qué es el principal sustento teórico, tanto de los economistas clásicos como Adam Smith, como los neoclásicos, ¿no? En esta vez, pues el famoso Milton Friedman. Fundamentalmente, ellos consideran que el mercado asigna de forma eficiente tanto factores productivos como bienes y servicios. El principal teórico o el economista clásico más famoso, ¿no? que se considera que se le dio más aporte, ¿verdad? Fue Adam Smith. ¿No? Adam Smith publicó una obra muy interesante. Esta obra pues, es La naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. ¿Verdad? Es una obra pues, que si ustedes desean profundizar y ampliar esos conocimientos, la pueden leer. Ahí Adam Smith explica fundamentalmente las principales características y cómo ha ido evolucionando el sistema hasta en la etapa en que él escribió esta obra, ¿no? Y es tema de estudio en todo curso de historia del pensamiento económico. Bien. Ahora, el capitalismo como un sistema de organización social. Analizando esto, pues, Adam Smith, ¿no? Fue el que dio pues, el principio de la mano invisible. Fue el que se puede decir, en su obra pues, la causa de la riqueza de las naciones, pues Adam Smith habla pues, de alguna u otra manera de este principio de la mano invisible. ¿En qué consistía este principio de la mano invisible? En que si todos los individuos de una sociedad buscan su bienestar individual, va a tener eso como resultado un bienestar económico, pero un bienestar social, ¿verdad? Esa es la principal característica de este principio de la mano invisible. Desde un punto de vista filosófico, pues Adam Smith de alguna u otra manera pensaba pues, que el hombre siempre busca su comodidad, no tanto comodidad, sino su bienestar, es el término más adecuado.
Y en la búsqueda de este bienestar, individual, ¿verdad? Va a generar riqueza. Y su bienestar, y si todos los hombres buscan en conjunto su bienestar, va a tener como resultado pues un bienestar social. Pero todo eso lo dijo dentro de un marco de libre competencia, ¿verdad? Y es un poquito lo que muchos críticos, como por ejemplo un profesor del Tecnológico de Massachusetts, Noam Chomsky, hablan sobre cómo los postulados de Smith actualmente son un poco distorsionados. ¿Por qué? Porque en la actualidad la economía global no se basa en un sistema de libre competencia, sino más bien en un sistema más bien oligopólico de grandes corporaciones, ¿no? Grandes corporaciones cuya facturación o cuyo nivel de utilidad muchas veces supera el Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce un país en el periodo de un año de muchos países, ¿no? De muchos países, del tercer mundo principalmente, perdón, o se le dice países en vías de desarrollo. Ahora, los principales actores dentro de este sistema, ¿cuáles son? Pues como ya habíamos mencionado, están los consumidores, que ya habíamos hablado un poquito de los consumidores y vamos a profundizar en nuestra segunda sesión acerca de lo que es la demanda, los factores que afectan la demanda, los productores, la importancia del gobierno, y por esa razón alguien que estudia administración de empresas tiene que entender muy bien el entorno económico, y el sistema financiero, ¿verdad? Aquí me voy a detener un poco. Esto del sistema financiero es muy interesante, es muy interesante. La banca en la economía de mercado tiene un papel fundamental. ¿Cuál es ese papel fundamental de la banca? La banca capta recursos de aquellas personas o de aquellos agentes deficitarios, ¿verdad? Y esos recursos que los capta, de aquellos agentes superavitarios, ¿verdad? Que tienen sus ahorros, y esos recursos que capta, los coloca en las empresas o en emprendedores, ¿verdad? Que tienen buenos proyectos, pero que no tienen recursos o son agentes deficitarios. Entonces, ¿cuál es el papel de la banca? El papel de la banca debería ser, ¿no? En teoría, es de un intermediario financiero, es la intermediación, ¿verdad? Y en esta cuestión de que capta recursos, ¿verdad? De aquellos agentes deficitarios, superavitarios, ¿no? Los ahorradores, capta recursos de los ahorradores y los coloca en las empresas, ¿verdad? Tiene un costo de operación, y ese costo de operación lo cobra a través de la tasa de interés, ¿no? Entonces, el papel de la banca, ¿cuál es? ¿Cuál debería ser, ¿no? En teoría, pues buscar y colocar ese crédito, tener un departamento muy, muy eficiente de administración de riesgo y buscar ese crédito en los sectores estratégicos que le permitan a una determinada sociedad, a un determinado país, crecer económicamente. Aquellos sectores estratégicos donde existen ventajas, ¿no? Ya ventajas de tipo competitivo, quizás con otros países. Pero generalmente lo que ha ocurrido, y principalmente en América Latina, es que la banca no ha arriesgado mucho y se ha dedicado un poco a ofrecer servicios y a vivir un poco de los servicios, ¿no? Cobrando una tasa o un costo muy alto por estos servicios. Entonces, el papel del sistema financiero en la economía de mercado es crucial, es fundamental, ¿verdad? Cuando el sistema financiero no cumple este rol, ¿verdad? No cumple este rol, pues simplemente las empresas no tienen forma de financiarse. Las empresas no tienen forma de financiarse. Ustedes saben que una empresa se puede financiar o puede entrar en operación a través de recursos propios o a través de ¿qué? A través de préstamos, ¿verdad? Y si esa banca pues no otorga préstamos y estas empresas no pueden demandar esos préstamos, ya sean de corto plazo y de largo plazo, no tienen forma de incrementar su operación, no tienen forma de crecer, ¿no? Otra de las características otro de los actores, podríamos decir, de este sistema de organización social llamado capitalismo, pues son las relaciones económicas internacionales. Las comunicaciones, el avance de las comunicaciones, el avance de la tecnología ha provocado el nacimiento o el surgimiento de lo que conocemos hoy con el nombre de globalización, ¿no? Existe un sistema global.
Entrar al análisis y estudio de la globalización también es un tema muy complejo. Nosotros aquí lo vamos a simplificar un poquito, hablando pues exclusivamente de cuestiones económicas. La globalización ha provocado que exista una interacción, ¿verdad? Una interacción entre todos los países del mundo, entre todas las empresas también multinacionales, ¿no? Y esta interacción ha provocado que una caída, por ejemplo, o un fenómeno económico o una crisis en el este de Asia tenga repercusiones en México, o tenga repercusiones en Sudamérica, o tenga repercusiones en los Estados Unidos, en Europa. Existe una interacción constante, ¿verdad? Y por esa razón, este tema de las relaciones económicas internacionales se ha vuelto fundamental, ¿no? Más que todo que con la globalización, pues hemos entrado pues a un sistema de tratados de libre comercio, ¿verdad? En muchos países del mundo también existe regionalización, porque la Unión Europea ha formado un bloque. En América Latina también se está formando otro bloque que se considera que es en Sudamérica, la UNASUR, ¿verdad? Y pues aquí en México con Estados Unidos y Canadá forman el NAFTA, ¿no? Asia también ahí está formando su bloque, y los países buscan integrarse de alguna u otra manera, formar bloques regionales para poder competir en la economía mundial, ¿no? Entonces, es muy importante hoy en día el manejo de las relaciones económicas internacionales. Ese tema es un tema que no vamos nosotros a desarrollar. ¿Por qué? Porque las relaciones económicas internacionales es un área de estudio, pero de la macroeconomía, ¿no? Acuérdense, la economía, haciendo un paréntesis, tiene dos grandes ramas: la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se encarga del estudio de unidades como los consumidores, los productores y su interacción en el mercado. En cambio, la macroeconomía se encarga del estudio de la economía en su conjunto, ¿verdad? Y es ahí donde existen ramas como el análisis de la política fiscal, ¿verdad? Que es el manejo del presupuesto del Estado. La política monetaria, pues que es el manejo de la cantidad de dinero, la inflación y la tasa de interés, ¿verdad? Y a través de la cantidad de dinero, el control de la inflación y la tasa de interés, que es el costo del dinero. Por otro lado, el desarrollo económico, pues existen algunas teorías sobre el desarrollo, cuál es el modelo económico que se debe seguir para desarrollarse un país, y las relaciones económicas internacionales, donde se estudia pues algo que se conoce con el nombre de balanza de pagos. Ahora, otra característica fundamental en el capitalismo es que hoy en día pues escuchamos a diario, es que existe crisis. Las crisis en el sistema capitalista. No es la primera crisis, la actual, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la crisis de 1929, que fue una crisis muy difícil, muy complicada. Si ustedes quieren ampliar sobre este tema y conocer más sobre la crisis del 29, que les va a ayudar también a entender un poco de la crisis actual, pueden leer el libro de John Kenneth Galbraith, ¿no? Un economista muy brillante, muy interesante, ¿verdad? Que publicó un libro pues ya hace muchos años sobre la crisis del 29. ¿Verdad? Otra característica fundamental en este sistema de organización social, ya mencionado, quizás ya hablamos un poquito anteriormente, es que el mundo ideal es la competencia empresarial, y la debilidad del sistema es cuando se forman monopolios, ¿no? La competencia empresarial, pues existen muchos productores, ¿verdad?, que no están en capacidad de fijar precios, y cantidad, de fijar precios, muchos competidores que no están en capacidad de fijar precios, y por otro lado, los monopolios, que es la parte donde ya habíamos discutido. El monopolio pues restringe producción, sube precios y genera un costo social. Ahora, esta economía global, ¿verdad?, generada por esta interacción entre todos los países, el desarrollo tecnológico, las relaciones económicas internacionales, etcétera, etcétera, tiene actores que la van dirigiendo, ¿verdad? Son organismos que se conocen con el nombre de organismos internacionales. Estos actores la van liderando, ¿no? ¿Cuáles son estos organismos internacionales? En primer lugar tenemos al Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar así muy brevemente, ¿no? El Fondo Monetario Internacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo del Fondo Monetario Internacional era lograr una estabilidad económica en el mundo, ¿verdad? Por otro lado tenemos al Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial pues es un banco que se creó pues con
con la meta principal de otorgar préstamos a los países en vías de desarrollo. Y por otro lado, la Organización Mundial de Comercio, antes GATT, que simplemente pues se creó o se forma, ¿verdad?, para dar las reglas claras, ¿verdad?, y que no se cometan abusos en el comercio exterior dentro de este contexto de la economía mundial. Bien, esos son tres organismos internacionales. Ahora, el Fondo Monetario Internacional ha tenido un papel destacado principalmente en la década de los 80, en la década de los 90. El Fondo Monetario Internacional otorgó políticas económicas, sugirió políticas económicas para aquellos países que buscaban financiamiento, ¿verdad?, en este organismo. Y estas políticas económicas pedía el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, que los países sigan un determinado programa económico, pero a su vez hagan reformas que las podemos resumir, que pues era fundamentalmente una reforma fiscal, que esté en equilibrio las cuentas del Estado, una reforma laboral, ¿verdad?, una reforma financiera y una apertura comercial. La apertura comercial que hoy en día pues está tan de moda, esa apertura comercial que a muchos países pues a muchos países pues la han seguido como modelo de desarrollo y otros países en cambio no la ven con buenos ojos, ¿verdad? Más bien consideran pues que abrir totalmente sus fronteras en el muy corto plazo puede ser perjudicial para la industria nacional. En cambio hay otros países que consideran que abrir totalmente sus fronteras va a permitir pues exportar más hacia mercados internacionales donde existe un mayor número de consumidores y permitirán a las empresas crear ventas, ¿no?, y generar empleos, ¿no? Entonces esas son dos tipos de decisiones que toman los gobiernos en función de la política económica y también pues de la ideología, ¿no?, y de cuál es la filosofía de gobierno que ellos tengan, ¿no?, los políticos que dirigen ese país. Muy bien, como yo les había manifestado, a mí me gustaría hacer un poquito de énfasis en esta primera clase, ¿verdad?, en la crisis, ¿no?, para que ustedes se animen se animen un poco más a entender el sistema económico como tal y para que vean pues que esta ciencia, ¿no?, social pues llamada economía es muy interesante, ¿verdad?, y los puede ayudar como herramienta estratégica en la toma de decisiones, ¿no?, les va a permitir entender muchas cosas. Bien, vamos a analizar pues qué ha ocurrido, ¿no?, qué ha ocurrido últimamente. Y así mismo vamos a hacer un análisis un poquito histórico de cuál ha sido la evolución del sistema desde la década de los 70 hasta la actualidad. En la década de los 70, pues todavía nosotros nos encontrábamos si muchos países tenían pues modelos de economía cerrada y todavía existía pues en el aspecto político a nivel mundial algo que se conoce con el nombre de Guerra Fría, ¿verdad? Por un lado, el bloque soviético y los países de la Europa del Este que consideraban que una economía de planificación central era la forma adecuada de dirigir un país en el aspecto económico y político, y por otro lado la economía de mercado, que más bien no es una economía mixta, que se considera que no solamente que el Estado debe tener cierto control de ciertos sectores estratégicos de la economía, pero lo demás debe pasar a manos privadas para que de esta manera pues creyendo fundamentalmente en el postulado de Smith, se logre una eficiente asignación tanto de bienes y servicios como de factores productivos. En la década de los 70 ocurre otra cuestión fundamental, se elimina el patrón oro, ¿no? Entonces antes, en función de las reservas de oro que tenían los países en su banco central, se realizaba la emisión monetaria. En la década de los 70 pues se eliminan los acuerdos de Bretton Woods, ¿verdad? Y fundamentalmente pues los países comienzan a emitir moneda en función de ¿qué? En función de las reservas que tenían, ¿no? Por otro lado, es el resurgimiento del liberalismo económico, ¿no? Los economistas clásicos que habían sido de alguna u otra forma derrotados por el keynesianismo. El keynesianismo surgió a partir de un economista inglés muy famoso, John Maynard Keynes, que fue el que dio las pautas para la intervención del Estado en la economía y para salir de la recesión en la gran crisis del 29, ¿no? Existen muchos economistas que tienen más un perfil keynesiano, como por ejemplo
Paul Samuelson, también considero que Joseph Stiglitz más tiene Paul Samuelson, premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, premio Nobel en Economía, otro economista también Paul Krugman, que también no es premio Nobel, pero también Paul Krugman sigue una filosofía más keynesiana. Y por otro lado, pues tenemos a Milton Friedman, ¿verdad? Jeffrey Sachs, que más se van por el lado del liberalismo y la no intervención del Estado en la economía. Entonces, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que hay dos corrientes de pensamiento económico. Aquellos economistas que están a favor de una intervención mayor del Estado en la economía sin llegar a una economía de planificación central estilo Unión Soviética, como les acabé de mencionar, Samuelson, Stiglitz, etcétera, el mismo Keynes, y aquellos economistas que no están de acuerdo en la intervención de ningún sector del Estado en la economía, ni siquiera en los sectores llamados estratégicos, como son Milton Friedman, como son el mismo Hayek, ¿no?, de la escuela austriaca, y pues también podemos decir que otro economista pues también es Jeffrey Sachs, ¿no? Otro economista que les acabé de mencionar, que escribió la obra del 29, Galbraith también sigue la posición keynesiana, del keynesianismo. Entonces, dos escuelas de pensamiento, el keynesianismo, ¿verdad?, y los economistas liberales, que se los conoció en la década de los 70 como los neoliberales. Fue el resurgimiento del liberalismo económico, ¿verdad? Y en América Latina se implantó el modelo de sustitución de importaciones. Es decir, América Latina pensaba que debería desarrollar de desarrollar una industria que le permita satisfacer sus necesidades y que les permita crecer económicamente y desarrollarse y no importar bienes fundamentalmente de capital del extranjero. A ese modelo se lo llamó modelo de sustitución de importaciones. También en la década de los 70, muchos países, como el precio del petróleo subió, la economía se centró en la industria extractivista. ¿Qué es esto de la industria extractivista? Fundamentalmente se utilizó el petróleo, se utilizó los energéticos como fuente de generación de divisas por parte de los países del tercer mundo. Estos países generaron grandes cantidades de dólares que las depositaron en Europa, ¿no? Y por esa razón fueron sujetos de grandes créditos y estos países se endeudaron, ¿no? Estamos hablando de México, Ecuador, estamos hablando de Venezuela. Todos los países petroleros de América Latina eran sujetos de crédito, principalmente los países del Medio Oriente, ¿no? De hecho, muchos políticos mencionaban que era hora en América Latina pues de administrar la abundancia. Se consideraba pues a la economía extractivista como centro del desarrollo, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que estos países cuando son economías primarias que no han logrado un grado de desarrollo industrial y fundamentalmente financian su presupuesto del Estado a través de las exportaciones petroleras. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta cuestión? Cuando ocurre eso, se convierten en países rentistas, ¿verdad? Y no desarrollan otras industrias. Se forman países un poquito ineficientes, ¿no?, que no generan competitividad por el exceso de dólares que tienen, ¿no? El endeudamiento externo en las economías de los países de desarrollo fue característica fundamental en la década de los 70. Bien, luego viene la década de los 80. En la década de los 80 hay una caída en el precio del petróleo, ¿verdad? Esa caída del precio del petróleo lo que provoca es que estos países de América Latina que se habían endeudado, pues no puedan hacer frente a sus obligaciones. Aparecen dos personajes fundamentales en Inglaterra y en Estados Unidos promoviendo el liberalismo económico, diciéndole a los países en vías de desarrollo que la única forma o el único camino que tenían para crecer y eliminar pues los altos niveles de pobreza era mediante la apertura total de sus mercados a la inversión extranjera. Esos dos personajes son, en primer lugar, en Inglaterra, Margaret Thatcher, y en segundo lugar, en Estados Unidos, Ronald Reagan. América Latina, en cambio, pues entra fundamentalmente, al no poder hacer frente a estas deudas, entra a lo que se conoce con el nombre de la década perdida. América Latina entra a lo que se conoce con el nombre de la década perdida.
La caída de la Unión Soviética y el nuevo orden internacional es otra de las características de las décadas de los 80. Antes de entrar a este punto de hablar un poquito de la caída de la Unión Soviética, cuando América Latina decide que no puede pagar la deuda, pues simplemente los organismos internacionales y el sistema financiero internacional no los ve como sujetos de crédito. Al no tener forma de financiar sus operaciones, estos países se estancan un poco económicamente. Pero aparte de eso, pues como son países jóvenes en formación, estos países no tienen los recursos para hacerle frente a la crisis debido a la caída de los precios del petróleo. Imagínense, en la década de los 70 los precios del petróleo estaban a $30, ¿verdad? Lo que equivale a precios de hoy a un precio mayor a $100. Y esos excedentes petroleros pues no sirvieron para que estos países se desarrollen, sino que las élites muchas veces de estos países las utilizaron para importar bienes suntuarios. Otra característica fundamental de la década de los 80, dentro de lo que ocurrió y termina desembocando en la crisis actual, es que en la década de los 80, ¿verdad?, ocurre la caída de la Unión Soviética y existe un nuevo orden internacional, ¿verdad? La caída de la Unión Soviética pues genera y da el surgimiento a lo que hoy conocemos pues con el nombre de globalización, ¿no? Globalización económica, y queda un solo actor, ¿verdad?, tanto como potencia económica, como potencia política, como potencia militar, que da las directrices en el mundo, que es los Estados Unidos. De esta manera, pues el Fondo Monetario Internacional comienza a ser un actor político importante. ¿Por qué? Porque le dice a los países que están en problemas económicos, que no tienen la forma de financiar sus déficits fiscales, sus déficits en balanza de pagos, les dicen a estos países fundamentalmente que deben de aplicar políticas de ajuste estructural si es que quieren un determinado financiamiento. ¿Por qué? Porque de esta forma, pues el Fondo Monetario Internacional se asegura de que los recursos que son desembolsados van a ser devueltos, pero al mismo tiempo también busca que estos países abran totalmente sus mercados para que las empresas transnacionales, ¿verdad?, puedan tomar el control de sectores estratégicos importantes como la energía, ¿no?, principalmente en Venezuela, que es uno de los principales países exportadores de petróleo, ¿no? Luego viene la década de los 90. En la década de los 90 ya es el auge del capitalismo financiero. Estados Unidos pues se ve como la potencia número uno, y se considera que el mundo entra en un sistema político unipolar, según los estudiosos de las relaciones internacionales. De hecho, un interesante intelectual de Harvard, el japonés Francis Fukuyama, dijo que habíamos llegado al fin de la historia. Es decir, que de aquí para adelante, desde la década de los 90 para adelante, simplemente pues se vería a la economía liberal como un ecosistema de organización, y a Estados Unidos como el gran líder de toda la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional comienza a imponer reformas económicas, ¿verdad? Estas reformas pues ya las habíamos mencionado, ¿no? La fiscal, laboral, financiera y la apertura comercial. Y Rusia, que está en grandes problemas, ve al Fondo Monetario Internacional como una forma de financiar, ¿no? Rusia ya totalmente desintegrada, ya ni siquiera como comunidad de estados independientes. En la década de los 90 el precio del petróleo era bajísimo, no tenía cómo financiar sus operaciones. Entonces, esa caída del precio del petróleo obliga a Rusia a buscar al Fondo Monetario Internacional, ¿no? De hecho, hay un documental muy interesante que habla sobre las visitas del Fondo Monetario Internacional a muchos países que demandan esos recursos. Por otro lado, pues en la década de los 90 ya comienzan a aparecer las primeras luces, comienza a aparecer las crisis financieras, ¿no? Las crisis financieras internacionales, como la crisis asiática, como la crisis mexicana, la crisis rusa, que se las conoció como la crisis asiática, pues el efecto dragón, la crisis mexicana como el efecto tequila, repercutió en Argentina el efecto tango, e incluso repercutió en Rusia, que estaba totalmente endeudada, que se le llamó el efecto vodka. Estas crisis financieras ya dan una primera alarma de que el nuevo capitalismo, que es un capitalismo especulativo, financiero, donde las reglas de la inversión extranjera a nivel internacional han cambiado. Imagínense ustedes que en la década de los 70, según decía el académico Chomsky, en la década de los 70 del 100% de la inversión extranjera internacional, el 70% era productiva y el 30% solamente era especulativa, y pues ya en estas crisis ya la cuestión había cambiado, ¿no? Del 100% de la inversión extranjera, pues 70% era netamente especulativa y solamente 30% productiva.
Y ahora sí, pues en la década de los 90, una vez que se han caído los muros, una vez que ya no existe la Unión Soviética, lo que ocurre es pues que existe un libre flujo de capital a nivel global, una gran movilidad de capital, pero una poca movilidad de mano de obra, ¿verdad? La crisis mexicana tuvo sus efectos y sus repercusiones, ¿no? La crisis mexicana, recordemos, ¿no? Un tipo de cambio fijo que provocó grandes déficits en balanza de pagos, que provocó grandes déficits comerciales, generó después una devaluación y una salida de capitales. Ese libre flujo de capitales totalmente dejó desequilibrada la economía, ¿no? Al igual que en la crisis asiática, ¿no? También pues vemos países que sufrieron muchísimo, como Tailandia, como Indonesia, ¿no? Y la crisis en Rusia, pues provocada fundamentalmente por esta nueva reestructuración de la economía rusa y también pues un poco subyugada a un organismo internacional tan fuerte como el Fondo Monetario Internacional. Bien, pero al terminar la década de los 90 entramos a un nuevo siglo. Y en este nuevo siglo, paradójicamente, contrariamente a lo que decía Francis Fukuyama, existen nuevas reglas del juego. No, estas nuevas reglas del juego aparecen nuevas potencias emergentes llamadas o conocidas como BRIC. Estas potencias emergentes pues son Brasil, Rusia, India y China. Imagínense, estos países, tanto India como China tiene como 1.600 millones de habitantes, ¿verdad? India tiene como 1.000 millones de habitantes, ¿verdad? Entre los dos son como aproximadamente como 2.600 millones de habitantes, es decir, son un tercio de la población mundial, ¿verdad? Y estos países pues quieren también desarrollarse y para desarrollarse necesitan crecer económicamente y para crecer económicamente necesitan demandar energía. Esa demanda de energía, lo que generó esa demanda de energía fue que el precio del petróleo suba. Esa subida del precio del petróleo, ¿verdad?, le pone el fin a la energía barata y empieza una nueva lucha por los recursos, ¿no? Hoy en día, pues, nos encontramos en un sistema de globalización y regionalización, ¿verdad? También, pues, hay otro fenómeno, ¿no?, que es la crisis inmobiliaria. Pues el sistema financiero internacional, principalmente los países desarrollados, comenzó a otorgar créditos sin la adecuada administración de riesgos, ¿verdad? Estos créditos fueron mal otorgados, creció la cartera vencida de los bancos, unido a las malas decisiones en el mercado especulativo de inversión y pues hubo un colapso, ¿no? Un colapso. Entonces surge un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque con esta regionalización aparecen nuevos países, nuevos actores, fundamentalmente el BRIC, ¿no? Tanto Brasil, Rusia, India como China, y comienza pues y comienzan también a buscar su espacio dentro del entorno económico internacional, dentro de la economía internacional. Muy bien, como conclusión en esta primera sesión, me gustaría que se les quede perfectamente claro que la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento de empresas, de consumidores, de gobierno y cómo interactúan entre sí. ¿No? Que lo fundamental para un estudiante de empresas que estudia microeconomía es que pueda entender, ¿verdad?, en qué estructura de mercado se desarrolla, ¿verdad?, y al mismo tiempo cómo el entorno económico va a afectar a sus decisiones empresariales, ¿no?, tanto de financiamiento como de inversión. Y por otro lado, ¿verdad?, el objetivo fundamental en el estudio de la economía, tanto microeconomía como macroeconomía, tanto el estudio de los mercados como el estudio del entorno económico, es que se disminuye el riesgo de operación empresarial, ¿no?, ante los cambios, para que de esta forma pues, los empresarios puedan entender cuál va a ser el impacto, ¿verdad?, tanto de los agentes internacionales como de los nacionales. Muy bien. En esta primera clase, pues, me ha gustado mucho compartir con ustedes. Espero que la hayan disfrutado, ¿verdad? Y nos veremos en una segunda sesión. Les recomendaría, pues, no olvidar realizar sus actividades, ¿no? Sus actividades que fueron encargadas, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no?